It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Hace un tiempo que venimos considerando el poder del Evangelio en la regeneración. ¿Sí? Básicamente eso es toda la temática que venimos estudiando durante estos últimos meses. ¿Sí? Y en cuanto a la regeneración, podríamos, o mejor dicho, en cuanto a estos temas, podríamos responder una pregunta, que sería la siguiente: ¿qué le sucede a una persona cuando es salva? ¿Sí? ¿O qué le sucede a una persona cuando abraza el Evangelio? ¿Qué entendemos por salvación? ¿Sí? Básicamente eso es lo que estamos estudiando. Eso es todo lo que es, como decía la semana pasada, es como estar mirando un diamante y estar considerando diferentes caras del diamante, pero siempre estamos viendo el mismo diamante. ¿Sí? Estamos siempre estudiando el Evangelio. Entonces siempre estamos estudiando el Evangelio, siempre estamos repasando el Evangelio, siempre estamos girando en torno al Evangelio. El Evangelio es este diamante en el cual estamos considerando cada cara, cada aspecto, cada facción que estamos viendo, estamos descubriendo algo del Evangelio. Así que cuando estudiamos el pecado, la imputación del pecado, estábamos estudiando el Evangelio. Cuando estudiamos la parte de la imputación y la salvación de Dios por medio del sacrificio de Cristo, seguimos estudiando el Evangelio. Y ahora que estamos estudiando la regeneración, seguimos viendo el Evangelio. Y en cuanto a la regeneración, vimos diferentes ejemplos que la palabra da, ¿sí? Como para hablar también del mismo tema. Que por ejemplo la palabra hace mención a la regeneración como una nueva creación. Es Dios mismo el que está creando. La regeneración también vimos que Dios mismo nos da un nuevo corazón. Las promesas de Ezequiel y de Jeremías de que Dios iba a quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, es una promesa y un cumplimiento en la regeneración. Vimos también que en el nuevo nacimiento una persona posee nuevos deseos, porque es un nuevo hombre, es una nueva criatura. ¿Sí? Y la semana pasada estuvimos considerando el nuevo nacimiento. Y en cuanto al nuevo nacimiento, vimos 4 puntos. ¿Sí? En primer lugar, que es Dios el que está engendrando el nuevo nacimiento. Vimos el pasaje de Juan y me gustaría que lo repasáramos un poquito. Juan capítulo 3, el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. ¿Sí? Y me gustaría a partir de acá tomar algunos puntos para ver lo que sigue. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. ¿Sí? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dijes: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el nuevo nacimiento, Jesús lo describe como un acto sumamente vital y sumamente importante. Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podés entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Nicodemo era un maestro de la ley, se sabía toda la ley, se sabía todo el Antiguo Testamento. Reconoce en Cristo las promesas del Mesías. Dice: sabemos que has venido de Dios, porque si no podemos decir que las obras que vos hacés provienen de otra fuente. Reconozco que vos sos el Mesías esperado. Nadie puede hacer estas señales si Dios no estuviera con él.
Sin embargo, esto no fue suficiente porque Jesús le responde, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Por eso, cuando leíamos el pasaje de Gálatas, cuando dice, ni la circuncisión vale algo, sino una nueva creación, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, podríamos decirlo en las palabras de Jesús. ¿Sí? Entonces, en nuestro contexto inmediato, ¿qué significa? Significa que si nosotros podemos creer, o sea, en el sentido intelectual de mirar a Cristo y reconocer que Cristo es el Mesías, podemos incluso habernos bautizado, podemos incluso asistir a una iglesia y sin un nuevo nacimiento no vamos a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso es vital que uno pueda ver la obra del nuevo nacimiento, ¿sí? Pero hay algo que tenemos que entender con respecto a esto, que es Dios el que engendra el nuevo nacimiento, ¿sí? Hace un tiempo lo habíamos dicho, Samuel no determinó el día que iba a nacer. Samuel muy bien, hijo. Samuel fue engendrado, ¿sí? Él fue concebido. Lo mismo dice Juan con el nuevo nacimiento. Fíjense en que el versículo 6 de Juan nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Así como está el nacimiento físico de carne, así también hay un nuevo nacimiento que es espiritual, ¿sí? Y es algo real. Dios es el que engendra el nuevo nacimiento. Pero también debemos considerar que es un acto soberano de parte de Dios. El versículo 7 nos dice, el viento sopla de donde quiere, ¿sí? Y oye su sonido, mas ni sabe ni a dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? El viento sopla de donde quiere, y esto nos está diciendo que el nuevo nacimiento, Dios es el que engendra, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Dios es el que tiene y es el que engendra, mejor dicho, el nuevo nacimiento. Y es un acto soberano. El viento sopla de donde quiere, hace así el nuevo nacimiento. Dios dice, da vida a fulano de tal, y da vida. Segunda de Corintios capítulo 4 nos dice, así como Dios dijo en el Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, hágase la luz, y la luz fue hecha y el mundo fue creado, es así como Dios obra en el que se corra el velo de una persona y pueda ver a Cristo, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿sí? Como cantábamos recién, en un momento nosotros estábamos andando en oscuridad, en tinieblas, nuestra mente estaba entenebrecida, no podíamos reconocer a Jesús, no podíamos reconocer a Cristo como Dios, no lo podíamos ver, es algo que se escapaba de nuestra mente, y en un momento determinado Dios dice, hágase la luz, quítese el velo, traiga nuevo nacimiento, como en Ezequiel, en el valle de los huesos secos, Dios dice, levántense, ¿sí? Es esa misma imagen, los huesos estaban secos en gran manera y Dios dice, se levantan, y los tendones fueron puestos, las carnes y todo lo demás, y Dios después sopla aliento de vida en ellos. Lo mismo sucede en el nuevo nacimiento. En un momento determinado Dios dice, hágase la luz, y la luz es hecha. ¿Y esto qué nos tiene que hacer pensar? Que aún la persona más dura, aún la persona más imposible, aún la persona más que uno dice, no doy ni 10 centavos por esta persona para que pueda ser salva, cuando Dios determina y dice, hágase la luz, es. ¿Sí? Y esto lo vimos en varios pasajes, en el sentido de que Dios es absolutamente soberano. Nadie le dijo, si querés puedes crear el universo, si querés puedes crear el mundo, si querés puedes decir, a la tierra hágase la luz y sea hecho. Dios no le preguntó a nadie si se podía separar las aguas de las lumbreras de arriba, de las aguas que estaban arriba, de las aguas que estaban abajo. Nadie le preguntó eso a Dios, Dios lo hizo, Dios obró. Así obra Dios en la salvación. ¿Sí? Pero en tercer lugar vimos que este acto del nuevo nacimiento
que es un acto soberano de Dios, produce evidencias. El viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido. ¿Sí? ¿Y qué nos está diciendo Jesús? Así como el viento nosotros no lo podemos ver, vemos el fruto, ¿sí? Las copas moviéndose, las hojas volando, acá en Capital las bolsas dando vuelta por todo el microcentro. Vemos el obrar del viento en la naturaleza. Bueno, así es evidente el nuevo nacimiento en una persona. Cuando Dios da vida es evidente. ¿Sí? Es evidente porque por todo lo que estuvimos considerando. Si vemos a una persona como la Biblia lo describe, ¿sí? Romanos capítulo 3, una persona que está en dirección opuesta a Dios, una persona que aún como dice los Salmos, ama su propio pecado, ama su propia maldad, como nos dice Efesios, está muerto en sus delitos y pecados. Este acto tan sobrenatural de parte de Dios, de dar luz, de dar vida, de dar un nuevo nacimiento, va a ser evidente. ¿Por qué? Porque esta persona ya no va a andar de la misma manera. Los deseos que antes tenía ahora tiene nuevos deseos, tiene un nuevo corazón. Las promesas de Ezequiel de que vamos a andar en sus estatutos no es por una responsabilidad nuestra, sino que Dios mismo se compromete a que nosotros vamos a caminar en sus mandamientos. Y esa es una promesa de parte de Dios. Romanos 8, cuando dice que vamos a ser formados conforme a Cristo, es una promesa. No se nos está demandando, diciendo, bueno, a partir de ahora que han nacido de nuevo, ustedes tienen que ser como Cristo. Y es una responsabilidad de ustedes. Si ustedes no lo hacen, es culpa de ustedes. No, la Biblia nos muestra que es una promesa de parte de Dios. Dios va a perfeccionar la obra que Él comenzó. ¿Sí? Y en cuarto lugar, con respecto al nuevo nacimiento, vimos que también es un misterio. ¿Sí? Porque también el versículo 7 nos dice... Perdón, el versículo 8 nos dice en la parte final: mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Es un misterio. Nosotros no tenemos unos anteojos, una vista que nos dice ahí está el próximo que va a nacer de nuevo, ahí está el próximo en el cual Dios va a obrar. No tenemos esa capacidad. Sigue siendo un misterio. Ahora, es inconcebible, ¿sí?, que el Espíritu Santo obre por fuera de la palabra. Dios estableció el nuevo nacimiento, pero también estableció los medios de gracia, ¿sí? La predicación del Evangelio, 2 Corintios capítulo 4, cuando vimos que Dios obra en dar vista a una persona que tiene el entendimiento entenebrecido, Pablo dice, nosotros nos hemos entregado a la predicación del Evangelio, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de alteración. ¿Sí? Entonces, Dios obra por medio de los medios que Él estableció, que es la predicación del Evangelio, la predicación de su palabra. El Espíritu Santo va a estar obrando siempre y cuando la palabra sea exaltada y el Evangelio sea predicado. Si no hay predicación del Evangelio, no hay salvación. ¿Sí? Y eso es sumamente vital que lo entendamos de esta manera, porque es como la palabra nos enseña que Dios obra por medio de salvación. ¿Sí? Tiene que estar la predicación del Evangelio. En Hechos, capítulos... No me quiero comer. Este texto no lo tenía anotado, pero es bueno considerarlo. Capítulo 10 de Hechos, ¿sí? Cuando Pedro va a visitar a Cornelio, ¿sí? Fíjense en la descripción que la Biblia dice con respecto a Cornelio. Capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Una persona temerosa de Dios, una persona que tenía un cierto respeto, un cierto cuidado, un cierto temor, buscaba. Sin embargo, fue necesario, después lean todo el contexto del capítulo 10,
Fue necesario que Pedro vaya y predicara a toda la casa de Cornelio. Y recién ahí el Espíritu Santo obró en salvación y fue lo que se llamó después el Pentecostés con los gentiles, ¿sí? El derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Ahora, Cornelio fue necesario que recibiera la predicación del Evangelio. Cornelio no era salvo hasta que Pedro llegó y predicó a toda la casa el Evangelio y ellos pudieron creer y abrazar el Evangelio. Y recién ahí el Espíritu Santo obró en ellos, ¿sí? y se manifestó de la forma que lo hizo. Entonces es vital la predicación del Evangelio para salvación. ¿Sí? Me estoy yendo por otro tema, pero es importante también entenderlo dentro de nuestro contexto, ¿sí? Hermanos, sabemos y es sabido porque lo hemos vivido en carne propia que en nuestra Argentina, en nuestra Buenos Aires, en nuestra capital, no se está predicando el Evangelio, ¿sí? Y esto es terrible porque nos da un contexto donde si el Evangelio no es predicado, no hay salvación, ¿sí? No hay personas que realmente hayan tenido un nuevo nacimiento, ¿sí? Podemos tener personas que sean muy piadosas como Cornelio, pero que todavía no han nacido de nuevo, ¿sí? Y Jesús lo deja de manera clara: si no hay nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de los cielos, ¿sí? Hay evidencias en esto, ¿sí? No por nada, una de las estadísticas que sacaron con respecto al censo de cristianos protestantes dentro de la Argentina es un porcentaje que cada vez va en aumento, ¿sí? El 60, el 70 y se dice que hasta un 80% de la población es cristiana, y dentro de esa población cristiana hay una gran parte que va en aumento, que van siendo cada vez más protestantes, aunque últimamente con el tema de que el Papa es argentino, mucha gente volvió al catolicismo romano. Pero independientemente de eso, el censo considera que hay como un 80% de cristianos, y sin embargo nuestra nación refleja todo lo opuesto. Las evidencias que nosotros consideramos, que la palabra nos llama a considerar, no se ve reflejada en una sociedad que esté mostrando la gloria de Dios, ¿sí? No hay familias que estén mostrando la gloria de Dios. No, de hecho, uno lo ve en lo cotidiano. Personas que dicen ser cristianas viviendo de manera opuesta a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos el lugar que ocupa la palabra, el nuevo nacimiento en la vida del creyente. Ahora sí vuelvo a lo que teníamos. Vuelvo a mi hoja de ruta. Todo lo que venimos estudiando son realidades concretas, ¿sí? El nuevo nacimiento es una realidad concreta. Hay evidencias que son concretas. Hay evidencias que no se pueden manipular, ¿sí? Pero también son beneficios adquiridos por Cristo, ¿sí? Y nos son dados desde el momento en que estamos unidos a Él, ¿sí? Desde el momento en que somos unidos a Cristo, todos los beneficios que Dios tiene para nosotros, toda la gracia que el Señor ha derramado, el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, las promesas de andar en su palabra, las promesas de seguir caminando, las promesas de crecer en santidad, son beneficios que nosotros recibimos por estar unidos a Cristo, y son realidades concretas. No es algo que vamos a alcanzar en el día de mañana, en algún momento de la eternidad. No, son realidades concretas para el cristiano hoy en día, ¿sí? Vayamos a Romanos capítulo 6. Y dejemos un señalador acá porque vamos a ir y dejemos, me salió como una tilde con una... Muy bien, Sam. Romanos capítulo 6. Llegamos todos y... Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Pablo, y un capítulo más, Gálatas 6:20. ¿Sí? Pasaje. Gálatas, 2:20. La otra vez me metí. Gálatas 2:20, 6:20. 2:20. No, aparte no llega. Es que ustedes no tienen la versión. Gálatas 2:20 nos dice... Sí, lo espero. ¿Sí? Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Gálatas 6:20, un pensamiento similar al de 2:20, la tengo con 6:20. Ahora, en Romanos capítulo 6, Pablo nos habla de la regeneración, de la obra de la regeneración, y nosotros lo vemos en el versículo 13, cuando nos dice: sino que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos como ¿qué? Como vivos de entre los muertos. ¿Sí? Eso es una forma de referirse a la regeneración, vivos de entre los muertos. ¿Sí? Y el versículo 4 también: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Sí? Eso es el nuevo nacimiento, una vida nueva. ¿Sí? Lo mismo que Pablo nos está haciendo referencia ahora en Romanos. Ahora, esto que leímos de Gálatas 2:20 y de Romanos es una realidad. ¿Sí? Es un hecho concreto. Todos los creyentes han sido crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. No hay una persona que esté fuera de esto. ¿Sí? Todos, absolutamente todos los que son cristianos han pasado por este proceso. Están unidos a Cristo. ¿Sí? No puede haber una persona que no haya pasado por este estado. ¿Sí? Ahora, esto es una realidad completa y no un estado por alcanzar. No es que nosotros debemos buscar ser crucificados juntamente con Cristo y morir a nuestra vieja naturaleza y así ser resucitados con Cristo. Es un estado que ya ha sido adquirido por Cristo. En el griego hay un término que se utiliza mucho, que es el aeoristo, ¿sí? Que es algo que acontece en el pasado y que tiene consecuencias en el presente y en el futuro. ¿Sí? Esto es algo que Cristo ganó en el pasado, afecta a nuestro presente y se sigue sosteniendo por el futuro, no cambia, no varía. Nosotros hemos sido crucificados con Cristo ¿cuándo? Cuando Cristo fue crucificado. En ese mismo momento todos los cristianos murieron. ¿Sí? Todos los que han sido unidos con Él han muerto. ¿En qué momento? Obviamente en el momento que nosotros creemos el Evangelio y abrazamos el Evangelio, es un momento histórico dentro de nuestra vida,
pero se une a una posición, a algo, a un evento histórico que ya aconteció, ¿sí? Entonces es una realidad concreta. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, voy a citar de hecho a Charles Slater. Fíjense cómo él define la regeneración. Dice, es el nuevo nacimiento de un nuevo hombre, que es una nueva creación con un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Pero es más que eso. Es la crucifixión, muerte y entierro de nuestro viejo ser. Eso es la persona que una vez fuimos en Adán. Y la resurrección de nuestro nuevo ser, es decir, la persona que ahora somos en Cristo, para que andemos en vida nueva. ¿Sí? Bastante extenso, pero creo que bastante claro. ¿Es necesario que lo repita? No. Entonces, ¿qué significa que el viejo hombre fue crucificado, muerto y enterrado? ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo entendemos nosotros ahora que nuestro viejo naturaleza que estaba asociada con Adán ha muerto? Ha sido sepultada, ¿sí? Ha sido crucificada, está muerta, ¿sí? Y ha sido enterrada. ¿Qué representa esto para nosotros? ¿Se lo pusieron a preguntar alguna vez? Hay un concepto que se tiene que luchar continuamente, que es lamentablemente una distorsión de nuestra vieja naturaleza, y lo he escuchado más de una vez, que nosotros tenemos que estar como crucificando a nuestro viejo yo como constantemente, o como si dentro nuestro hubiera una puja entre nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo yo y nuestra nueva identidad. Es como estar diciendo que dentro de nuestro corazón todavía tenemos una parte de piedra y una parte de carne, ¿sí? Lamentablemente eso es una distorsión. ¿Por qué? Gálatas 2:20, ¿sí? Son pasajes que los vamos a estar citando constantemente. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya que no vivo yo, ya no vivo, ¿sí? La vieja naturaleza que estaba asociada con Adán ha muerto. En el momento en el que Cristo murió, en el momento en que fui unido a Cristo, mi vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él, al punto que Pablo dice en Gálatas, ya no vive, no tiene absolutamente vida. Mas vive ahora Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada, ha muerto, ¿sí? Parece algo simple, pero cuando en la realidad del día a día nosotros vamos meditando en el Evangelio y nos encontramos con nuestros pecados, es como tenemos que decir, ¿morí o no morí? ¿Mi naturaleza fue crucificada o no fue crucificada? ¿Sí? Y entonces es donde tenemos que ajustar nuestra cabeza a lo que la palabra dice. Nuestra vieja naturaleza en Adán, lo que antes éramos en Adán, lo que antes era nuestra vieja naturaleza, ha sido crucificada y ya no vive, ya no tiene poder, ya no tiene fuerza, ¿sí? Entonces surge una pregunta que todos más de una vez nos hemos hecho. ¿Por qué todavía tenemos problemas con el pecado? ¿Por qué el pecado todavía sigue teniendo fuerza en nuestras vidas? ¿Por qué sigue estando? La Biblia responde a este problema, pero no en relación con el viejo hombre, ¿sí? La Biblia no nos responde el problema del pecado no diciendo es problema de tu viejo hombre, sino ahora habla de un concepto que se llama carne, ¿sí? Que es lo que todavía está presente. Hay un aspecto de nuestra personalidad que todavía no fue redimida, y esa es la carne. Podríamos dar una definición que la carne es el cuerpo físico no redimido, visto como el lugar donde el pecado aún trata de imponerse, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, la carne es el cuerpo físico no redimido, visto como el lugar donde el pecado aún trata de imponerse. Romanos capítulo 6, versículo 12, Pablo exhorta a los creyentes a que no reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, ¿sí? De modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos capítulo 6, versículo 6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? El cuerpo del pecado sea destruido. Romanos 7:24. ¿Sí? 7:24. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento utiliza diferentes formas para expresarse a la carne: cuerpo del pecado, cuerpo de muerte, cuerpo mortal, ¿sí? Y en este contexto podemos referirnos a los pecados como lo dice en Romanos 8:13, ¿sí? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Sí? En este contexto podemos referirnos a los pecados como obras de la carne, ¿sí? Cuando pecamos, son las obras de la carne lo que se está manifestando. Y los cristianos somos llamados a mortificar lo terrenal en nosotros, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, pero de vuelta, la primera parte del versículo: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Hagan morir ese cuerpo de pecado, ese cuerpo de muerte, ese cuerpo mortal, como diría Romanos. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sí? Entonces, vale también aclarar que el cuerpo, esto que nosotros vemos, no es pecaminoso en sí mismo. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero en tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Sí? El Señor es para el cuerpo es para el Señor. ¿Sí? Entonces hay un concepto, si no estaríamos cayendo en el flagelo de nuestro propio cuerpo, como creerían. Se me fue el nombre de estas personas que se mutilaban. Sí, nos estaríamos infligiendo flagelo para restringir nuestra carne, y todos sabemos que eso de nada sirve, de nada ayuda. Claro, haciendo penitencias. De hecho, hay un concepto griego que a veces es pasado en nuestra cultura, que el cuerpo es la prisión del alma. ¿Sí? Y eso no es lo que la Biblia describe. Cuando la palabra se refiere al cuerpo, podemos simplemente dejarlo en el concepto de que es nuestro cuerpo mortal no redimido, donde el pecado todavía quiere reinar. ¿Sí? Nosotros podemos atarnos de pies y manos y quedarnos en una camilla atados y aún ser tentados por nuestras propias concupiscencias. Y ese es el cuerpo de muerte, ese es donde el pecado todavía quiere seguir obrando y quiere seguir teniendo fuerza. ¿Sí? Ahora, hay dos verdades importantes que debemos considerar a la luz de Romanos capítulo 6. En primer lugar, nuestra identidad. Versículo 13, Pablo nos dice que debemos considerarnos como vivos de entre los muertos. Esa es nuestra verdadera identidad, esa es nuestra posición. ¿Sí? Las obras de la carne no son nuestra identidad, esa no es nuestra realidad. Cuando un creyente
se ve tentado a pecar e incluso cae en la tentación del pecado, no está obrando su verdadera naturaleza, sino que está obrando este cuerpo de muerte todavía no redimido. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros perdemos de vista, y esto es algo que nos puede suceder muy a menudo, cuando nosotros perdemos de vista cuál es nuestra posición en Cristo, cómo estamos en relación a nuestro pecado, cómo estamos en relación a nuestra unión con Cristo, ¿sí? Y perdemos de vista esta realidad de que estamos vivos entre los muertos, empiezan a aparecer expresiones como que en cierta forma tienen su cuota de verdad, pero llevan a una depresión en nuestra vida. Expresiones como miserable de mí, desdichado, soy una porquería. ¿Por qué? Porque vemos la gran cantidad de pecado que hay todavía sin resolver en nuestras vidas y cómo todavía eso sigue generándonos luchas, que hasta el punto llegamos de perder de vista cuál es nuestra posición de Cristo. Cuando una persona decimos que es nueva, o cuando decimos una persona que recién llega al Evangelio, ¿qué es lo que disfruta? ¿Qué es lo que llena de gozo su vida? La realidad de que Cristo pagó por todos sus pecados. Ahora, cuando empezamos a caminar después de un tiempo, ¿qué pasa? Vemos la magnitud de nuestros pecados, vemos las falencias de nuestra vida, las falencias de nuestro andar. A veces vemos nuestra imposibilidad de poder cumplir con la palabra y enseguida empezamos a caer en una depresión en el sentido de ver nuestra realidad, de vernos a nosotros mismos y no ver a Cristo, no ver la obra de la cruz. Había un puritano que decía, cuando nosotros consideramos nuestros pecados, 7 veces tenemos que recurrir a Cristo. ¿Sí? Creo que era Baxter el que lo decía. Cuando nosotros vemos nuestro pecado, 7 veces tenemos que correr a la cruz. Es como una proporción, ¿no? En cuanto nosotros vemos nuestras falencias, tenemos que ir como 7 veces más a la cruz para no perder de vista cuál es nuestra posición. ¿Sí? Y esta es un problema que podemos estar atravesando continuamente, nuestra pérdida de visión de cuál es nuestra identidad. Somos y estamos unidos en Cristo. El pecado ya no vive. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Pablo no tiene este concepto de que el cristiano se ve miserable y desdichado. Aunque lo expresa en un momento, no es lo que el Nuevo Testamento refleja y incluso en todas las cartas se ve. Nos llama justamente a gozarnos de la salvación, a gozarnos de que estamos vivos. Y también encontramos la exhortación de que nuestros miembros deben ser presentados ahora como instrumentos de justicia. ¿Sí? La creación de Dios en el nuevo nacimiento es tan grande que aún nuestros miembros ya no sirven más al pecado, sino que ahora son para la justicia. Nuestros cuerpos ahora son para la justicia. ¿Sí? Por eso Pablo exhorta y dice, presenten sus cuerpos como miembros de justicia. Son de la justicia, le pertenecen a Dios. Dios es para el cuerpo, el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Sus cuerpos les pertenece ahora a Cristo. Por ende son instrumentos de justicia. Pueden presentarse como instrumentos de justicia. ¿Sí? Charles Leiter pega un grito y dice en un libro, confiesas tus pecados a Dios, recibes su perdón y su limpieza y entonces preséntate a Él con gozo y confiado de su perdón. ¿Sí? Y ahora viví para servirlo. ¿Sí? Esa es la realidad del cristiano. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1 y 2. ¿Sí? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, en el cual nosotros podemos ir, recurrir, confesar todos nuestros pecados y saber que tenemos gracia. Hebreos cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿sí? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Tenemos un sumo sacerdote al cual podemos recurrir tranquilamente y confiadamente porque Él nos va a estar limpiando. Ya hemos sido
como hemos visto en la justificación. Ya hemos sido declarados justos. Delante del Padre todos nuestros pecados ya han sido cargados en Cristo. Entonces, esta batalla que nosotros tenemos con nuestra carne diaria, con nuestras concupiscencias, ya han sido declaradas en victoria. Cristo ya las ganó. Cristo ya las ganó para con nosotros. Ahora, la segunda realidad que se desprende de Romanos capítulo 6 es que ahora tenemos un nuevo poder, si se quiere utilizar esa expresión, ¿no? Porque aunque nuestros cuerpos mortales no han sido redimidos y el pecado trata de reinar en ellos, no necesitamos permitirle que lo haga. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. ¿Qué dice Pablo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, Pablo no está diciendo consideren, pregúntense si pueden batallar con esto, si el pecado por ahí en algunos puede tener más fuerza que en otros. Pablo está dando una exhortación, está dando un mandamiento, ¿sí? Y el versículo empieza diciendo no reine pues el pecado, ¿sí? No reine, cristianos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No tiene fuerza, no tiene poder para estar reinando. Por ende, no reine pues el pecado en sus cuerpos. Hay una realidad, hay algo que aconteció con el pecado en nuestra posición con Cristo que ha quitado todo poder, ha quitado todo dominio. ¿Sí? Gálatas 5, versículo 17. Nos muestra una realidad. Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Esta es una realidad. Pablo lo está diciendo ahora a los Gálatas. El deseo de la carne es contrario al del espíritu, y el espíritu es contrario al de la carne. ¿Sí? Pero miren lo que dice el versículo anterior, el 16. Digo, pues, otra exhortación: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Si vamos entendiendo el panorama que la Biblia describe con respecto a nuestra vieja naturaleza, es que el hombre ha sido crucificado. Nuestros deseos al pecado han sido muertos en la cruz. Hay un resto de nuestro cuerpo no redimido, nuestro cuerpo mortal, que todavía sigue siendo tentado por sus propias concupiscencias a servir a la carne, a servir a los deseos pecaminosos, pero no tiene la fuerza al punto tal de como estábamos en una posición anterior a Cristo. Pablo les dice a los creyentes en Efesios: acuérdense ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, cómo servían al pecado. Estaban esclavizados al pecado, no tenían forma de ser librados del pecado. ¿Sí? Pero ahora han sido unidos a Cristo, ya el pecado no tiene fuerza, no tiene poder. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué nos pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando Pablo se refiere en Romanos 6:12 a que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, se refiere justamente también a esto, a que por el Espíritu, ¿sí?, hagamos morir las obras de la carne. Eso es mortificar las obras de la carne. Dicho de otro modo, y a la luz de todo lo que la palabra enseña en relación a la carne, a los deseos de nuestras concupiscencias, es que nosotros podemos estar
alimentando el espíritu por medio del espíritu y de su palabra, ¿sí? O podemos estar sirviendo en desobediencia a la palabra, y esto después lo voy a explicar más claro, a las obras de la carne. El Señor nos ha dado, y si consideramos la obra que Cristo ha hecho en la cruz, si consideramos el poder del Evangelio, si podemos llegar a unir todo lo que venimos viendo a lo largo de estos meses, en cómo Dios obra en salvación y el poder de Dios en darnos un nuevo corazón, en darnos una nueva identidad, en darnos una nueva naturaleza, veríamos que el pecado no tiene ningún tipo de atractivo. Dios es sumamente poderoso, nos ha investido de una creación tan nueva, tan idéntica a Él, tan obras de su mano, tan pura, que podríamos ver cómo el Evangelio va obrando en nuestras vidas. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, ¿sí? Pablo lo exhorta, y aún en el griego es más fuerte todavía, es como si estuviera gritando Pablo diciendo, tengan certeza de esto, tengan por cierto esto, grábenselo en sus corazones, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Literalmente, ¿sí? El pecado fue rendido sin poder. Quiere decir que perdió toda su fuerza, todo su poder, todo su dominio. Dicho de otro modo, si viéramos nuestra vida como un reino, en su momento el pecado era nuestro Señor, era nuestro dueño, era nuestro amo, era nuestro padre, dice Juan. Era nuestro dueño. Pero mientras nosotros estábamos vivos en el pecado, Él tenía dominio sobre nosotros, ¿sí? Aconteció en un momento que en nuestra vida nosotros morimos. Y cuando morimos a las leyes de este reino, ¿sí? Y ahora hemos sido resucitados y hemos pasado a otro reino, al reino de Cristo, ¿sí? Por eso la palabra nos dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, y que fuimos arrebatados de las tinieblas. Eso es el cristiano, ha sido arrebatado del reino del pecado y ahora está en el reino de Cristo. El problema es que muchas veces nos olvidamos de que ya el pecado no es nuestro Señor, servimos a otro amo, ¿sí? Me gusta mucho, creo que Spurgeon utiliza estos ejemplos, pero lo que acontece en nuestra vida es como es la reacción a veces natural que tenemos de una persona que estuvo toda su vida en esclavitud, ¿sí? Tenemos a una persona, imagínense que una persona que pasó 40 años de esclavitud al servicio de Jessica es liberado de un día para otro, es liberado, ¿sí? Jessica ya no tiene más autoridad sobre esta persona. Pero de repente un día se cruzan en la calle y Jessica con voz de autoridad le dice, andá y hacé tal cosa. Inmediatamente, por haber estado años sirviendo a este amo, tiene una reacción de querer servir. Si no se le recuerda a esta persona de que ya no es más su señora, que ya no tiene más dominio sobre él, que ya no tiene ninguna autoridad, que es absolutamente libre, no lo obedecería, diría no lo hago, ¿sí? Porque no tenés ninguna autoridad. Si esa condición no es recordada, va a actuar conforme a esa tradición, a esa forma, ¿sí? Entonces, lo mismo acontece con nuestras vidas. Ya el pecado perdió el señorío, ya no es más nuestro amo, ya no es más nuestro Señor. Ahora el pecado actúa en nuestra carne, pegando gritos y mandándonos a que obedezcamos nuestras propias concupiscencias. Pero ya no tiene el poder, ni la autoridad, ni el dominio como lo tenía cuando estábamos muertos y sirviendo a su rey. Romanos 6:14. ¿Sí? Porque el pecado, ¿qué acontece? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no es más nuestro Señor, ¿sí? De hecho, si nosotros consideramos Romanos 6,
del 12 al 14, estaríamos diciendo: el reino ahora le pertenece a Dios, y el pecado está continuamente haciendo o queriendo intentar un golpe de estado, queriendo destronar a Dios, queriendo correr de esa imagen. Pero el pecado ya no es más señor de este reino, ya no es más señor de nuestras vidas, ¿sí? En nuestro corazón ya no tenemos una naturaleza caída, ¿sí? Nuestro corazón ha sido transformado. No hay un corazón de piedra en nuestras vidas. No hay un corazón que ahora no desea a Dios. Todo lo opuesto, nuestra naturaleza ha sido transformada. Esto que estamos mencionando, estas dos verdades, que tenemos una nueva identidad y ahora tenemos un nuevo poder, son hechos concretos, reales y para todos los cristianos. ¿Sí? Ahora, no varían estas realidades si las creemos o no. ¿Sí? La realidad no cambia porque nosotros tengamos una percepción defectuosa. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos dentro de unas paredes encerradas y afuera estuviera lloviendo y nosotros diríamos: acá no llueve, la realidad no cambia, afuera está lloviendo. Nosotros tenemos una percepción distorsionada de la realidad. Nosotros estamos teniendo una percepción defectuosa de lo que realmente acontece, de lo que realmente hay alrededor nuestro. Lo mismo sucede con esto. El hecho de que tenemos una nueva identidad y tenemos un nuevo poder no cambia, no varía si nosotros lo creemos o no, o si nosotros lo percibimos o no. Lo que sí va a cambiar es nuestra experiencia. ¿Sí? No va a ser lo mismo un cristiano que conoce su posición en Cristo como uno que no. ¿Sí? Y con esto estoy diciendo lo mismo que Pablo exhorta a los corintios. El fundamento es Cristo. Algunos pueden sobreedificar con heno o hojarasca y otros van a sobreedificar con con piedras preciosas, con oro, con plata. ¿Sí? Ambos van a ser probados por el fuego. ¿Sí? Y algunos van a ser salvos, pero hasta como raspando. ¿Sí? Entonces, la realidad no cambia, lo que sí va a cambiar nuestra experiencia. Por eso Pablo le dedica 5 capítulos antes de llegar a Romanos capítulo 6. ¿Sí? Antes de llegar a Romanos, antes de decir: hermanos, ustedes han muerto al pecado, han sido unidos a Cristo en el bautismo, han sido resucitados con Cristo. Pasó por 5 capítulos explicando lo que aconteció con el pecado, lo que aconteció con Cristo, cómo Dios obró en Cristo, y fue explicando. Efesios, vimos el mismo esquema. Efesios capítulo 1, 2 y 3 le explica al cristiano cuál es su posición en Cristo, dónde está parado, cuál es su unión con Él, lo que aconteció en una eternidad pasada, lo que aconteció en su presente, lo que garantiza su futuro. ¿Sí? Y así es el mismo esquema que podemos encontrar en toda la Escritura. Siempre se nos refuerza nuestra posición en Cristo. En Romanos capítulo 6, 11. Romanos capítulo 6, 11 es la primera exhortación que vemos desde Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 6, donde se exhorta al cristiano a hacer algo. ¿Sí? Y fíjense cuál es la primera exhortación: a hacer algo. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La primera exhortación que nosotros encontramos en Romanos 6:11 es considerarse, concluyan, crean. ¿Sí? Crean cuál es su posición en Cristo. ¿Sí? Es distinto a fingir que algo es verdad cuando no lo es. Considerar es reconocer la realidad como es. Y la exhortación que encontramos en 6:11 es: consideren cuál es su posición en Cristo. Crean cuál es su posición en Cristo. Abracen su identidad. Es la primera exhortación que encontramos en Romanos. Abracen su identidad con Cristo. Abracen su posición. Abracen los primeros 10 versículos que estamos diciendo. Muertos al pecado, unidos a Cristo. Ya el pecado no tiene dominio, ha muerto
Esa es su posición, eso es lo que ustedes tienen que hacer, abrazar esta identidad. Ahora, la necesidad de darse cuenta de la verdad y creerla para poder progresar en la gracia es el tema central de las cartas de Pablo. Pablo nos anima a crecer, la palabra nos anima a crecer en la gracia. ¿De qué manera? Conociendo cuál es la verdad y creerla, cuál es nuestra posición, dónde estamos parados, quién es Cristo, las promesas, todo eso son verdades y la exhortación siempre es la misma, abrazar esa identidad y poder vivir por ellas. ¿Sí? Romanos capítulo 12:2, pasaje que es sumamente conocido, nos dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes. Renueven su pensamiento, renueven su manera de ver la realidad. ¿En base a qué renovamos nuestra mente? A la luz de todo lo que venimos estudiando, es en base a la palabra. ¿Sí? En base a la palabra nosotros renovamos nuestra mente, entendemos cuál es nuestra posición en Cristo, entendemos dónde estamos parados como cristianos, cómo estamos parados como hijos de Dios, cuáles son sus promesas, y en base a eso renovamos nuestra mente. Y en base a eso comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Sí? Efesios 4:23 tenemos una exhortación similar. Efesios capítulo 4, versículo 23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, debemos tomar nuestra posición en Cristo, debemos mirar la verdad. ¿Sí? Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros miramos la verdad de las Escrituras, nosotros no solamente estamos viendo nuestra posición, estamos viendo la realidad, ¿sí? Lo que realmente acontece. Ese es nuestro parámetro. Cuando miramos, como vimos hace un tiempo, el contexto en donde estamos parados, Efesios nos dice: estamos en medio de una guerra, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. ¿Sí? ¿Cómo debemos considerar nuestra realidad? ¿Cómo debemos considerar nuestro contexto a la luz de la palabra? Tendríamos que poner un ejemplo como si nosotros estuviéramos vedados, nuestros ojos físicos no nos sirven para ver la realidad, no nos sirven para ver nuestra posición, no nos sirve. Tenemos que ponernos los lentes de la palabra para poder entender quién soy, dónde voy, qué es lo que acontece a mi alrededor. Eso es lo que la palabra nos está exhortando, a que veamos la realidad con los ojos de la palabra. Sí. Cuando el cristiano cede al pecado, y esta es una frase de Charles Leiter que me gustó, cuando el cristiano cede al pecado es siempre debido a su omisión a creer y a actuar sobre la verdad. Cuando un creyente peca es porque está desconociendo la palabra, está desconociendo el obrar de Cristo, está desconociendo, está omitiendo el poder del Evangelio, está omitiendo la verdad de la palabra. ¿Sí? Podríamos decir que el crecimiento según la palabra es reconocer en primer lugar cuál es nuestra posición y en segundo lugar vivir conforme a esa posición, ¿sí? Como lo estudiamos en Efesios. ¿Sí? Podríamos decirlo de otra manera: date cuenta a quién sos y sé quién eres. Nunca es a la inversa, nunca es consideren cómo deben andar y transformen su vida y amóldense a esa forma de pensar. Eso es religión, eso es legalismo, eso es una mentalidad opuesta a la palabra. La palabra no dice porque ustedes obran de esta manera van a llegar a ser. No,
El cristiano obra porque su naturaleza ha sido transformada. Ahora, la exhortación que nosotros encontramos en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, es la misma exhortación una y otra vez. Hermanos, sepan quiénes son en Cristo y vivan conforme a ese llamado. ¿Sí? Entiendan cuál es su identidad en Cristo y vivan conforme a ese llamado. Están pasando por un momento de debilidad, entiendan quién es Cristo, entiendan quién es Dios, quién es su palabra, la victoria que tenemos en Él. Y ahora que entienden esta posición, vivan conforme a esto. ¿Sí? Esa es la exhortación de toda la palabra, y casi de todo el Nuevo Testamento uno lo ve más y más y más y más. ¿Sí? Entonces, y esto hay que considerarlo. Primera de Juan, cuando estudiamos el domingo pasado, la primera epístola de Juan, capítulo 3. Cuando podemos leer desde el versículo 7. Bueno, un poco más también antes. Desde el versículo 1 vamos a leer todo el contexto. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? Después sigue los ejemplos y las palabras. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes y cuidadosos también de esto. ¿Sí? La palabra nos dice que la simiente de Dios ahora está en nosotros y no podemos permanecer en el pecado. Y agrede la palabra permanecer. ¿Sí? Porque no estamos hablando de pecados ocasionales, no estamos hablando de luchas y de caídas ocasionales, estamos hablando de una permanencia en el pecado. ¿Sí? Estamos hablando de un practicar el pecado. ¿Sí? Por eso a veces podemos encontrarnos con esta exhortación, podemos tener personas que desconozcan su identidad en Cristo y estén perdiendo batallas con el pecado por su desconocimiento de la palabra, su desconocimiento de la posición en Cristo. ¿Sí? Pero también tenemos que ser cuidadosos porque hay personas que practican el pecado y no han nacido de nuevo, la simiente de Dios no está en ellos. ¿Sí? Debemos considerar estos puntos. Si la palabra nos exhorta una y otra vez, y si una persona, y esto es lo que me encanta de la palabra, no hace falta, hermanos, que yo esté aquí anunciándoles lo mismo. Ustedes van a ir a sus casas, en sus lecturas van a leer la palabra y van a encontrar la misma exhortación. Van a leer y dicen: hermanos, vean esta posición en Cristo y anden conforme a su llamamiento. Van a leer en algún momento de su vida Efesios capítulo 4, versículo 1, y la exhortación de Pablo va a ser la misma. Hermanos, os ruego que andéis como es digno del llamado, ¿sí? Como es digno de su vocación, y anden conforme a la palabra. ¿Sí? Romanos 6:12 se van a topar en algún momento y van a encontrar la misma exhortación. ¿Sí? Entonces, vamos a ser exhortados por la misma palabra, y es lo que estoy exhortando en esta mañana, a que veamos nuestra posición en Cristo. ¿Sí? Veamos nuestra posición en Cristo y caminemos conforme a esta posición. Ahora, para una persona que no está en Cristo, esta posición es sumamente difícil. No va a poder andar como alguien que no es. ¿Sí?
no va a poder no puede fingir las obras del Espíritu. Tarde o temprano se dan las evidencias. Romanos capítulo 6 es un llamado a la santidad. Romanos, todo lo que leímos de Romanos nos llama a que nosotros podamos crecer en la victoria de la santidad, porque Cristo ya venció. El pecado ya fue condenado, el pecado ya perdió su poder. El pecado, de hecho, tiene una sentencia de culminación. Las obras de la carne ya en algún momento van a dejar de ser. Nuestro cuerpo de muerte, como leímos recién en Primera de Juan, va a llegar a un punto donde ya no va a estar más. Ya tiene una condenación, tiene una fecha de caducidad, ¿sí? Ahora, Romanos también nos muestra y nos lleva a que practiquemos la santidad, a que vayamos a crecer en santidad. ¿Y de qué manera crecemos? En base a la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y a la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, crecemos en nuestra posición en Cristo, la promesa es que eso se va a hacer carne en nuestras vidas y que vamos a poder andar en ellas, ¿sí? La verdad en cuanto a nuestra posición, y esto es algo que la palabra describe una y otra vez, nuestra posición en Cristo, pero también la verdad en quién es Dios, en los atributos de Dios, en el carácter de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios. La verdad también en cuanto a su obra, su evangelio, su palabra. Vamos a crecer también en entender la verdad de cómo es el mundo, de cómo es el pecado, de cómo actúa. Por eso es importante que la predicación esté basada en la verdad de la palabra. Por eso es importante que la predicación esté basada en la Escritura. Ustedes, hermanos, tienen que considerar si yo estoy predicando conforme a la palabra. Es el ejercicio de cada creyente examinar la verdad de lo que se está exponiendo. Pero también nuestra mente tiene que ser ajustada en base a la verdad de la palabra. No se nos exhorta, y nunca tuvimos la exhortación de reconsiderar lo que la palabra nos enseña como un mandamiento. Ese fue el pecado de Génesis capítulo del 1 al 3. Dios dice, no coman de ese árbol. Mandamiento. ¿Qué debía hacer el hombre? No comer. No se le dijo, considere si puede o no y haga una evaluación y vea. Eva, ¿qué hizo? Vio su contexto, tomó el mandamiento, lo recodificó en su contexto y inducido por el pecado, por el diablo obviamente, terminó concluyendo de una manera errónea el mandamiento de Dios. Lo vio atractivo al árbol, ¿sí? Le generó esa tentación, lo vio como un fruto deseable. Cuando la palabra nos dice, eso no se debería comer, ¿sí? El pecado, ¿cuál fue? Reconsiderar el mandato de Dios. Dios dice que no se debe comer, bueno, nosotros reinterpretamos ese contexto. Es lo mismo, y el pecado siempre va a obrar de la misma forma. El pecado siempre está obrando de la misma manera en cuanto a la palabra de Dios. No mentir es no mentir. No matar es no matar. No hay una reinterpretación de la ley de Dios. Se nos exhorta a reinterpretar la palabra de Dios, ¿sí? Nuestro contexto puede decir, miren, ustedes pueden trabajar a medias, pueden ser medio flojos en sus trabajos. Proverbios capítulo, no me acuerdo ahora el capítulo, pero Proverbios nos dice, el que trabaja diligentemente estará al servicio de señores, ¿sí? No se nos exhorta a reinterpretar ese mandato, ¿sí? No unáis a yugo desiguales, no unáis a yugo desigual. Es el mandato. Nuestro contexto puede decir, bueno, podemos considerar que dado nuestra realidad nosotros debemos hacer, es no unáis a yugo desigual. Cuando la palabra, y así podemos ir, cuando la palabra en Efesios nos dice que aún las truhanerías, que eran estos chistes capciosos que tenían un doble sentido, y aún deben ser mencionados dentro de la congregación, es porque no deben ser mencionados dentro de la congregación. No se nos da ese lugar a reinterpretar la palabra y ajustarla a nuestro contexto. Hay un principio que tenían los puritanos como un ejercicio que siempre me pareció buenísimo.
es el considerar cuál es la verdad de la palabra, cuál es el principio que la palabra enseña como verdad, y en base a esa verdad sacar diferentes aplicaciones a nuestra vida, ¿sí? Poniendo el ejemplo de la verdad del trabajo diligente, se va a aplicar en un contexto, esa es la verdad, esa es la verdad de la palabra, ¿sí? Ahora, esa aplicación de la verdad se va a aplicar de una forma distinta a Jessica, a Elena, a Mica y a Nahuel. Contextos completamente distintos, pero se desprenden de esa misma verdad, ¿sí? Se desprenden de esa misma verdad. Ese es el ejercicio que debemos hacer continuamente. Por último, la palabra nos enseña a morir a lo terrenal por medio del Espíritu, ¿sí? Todo lo que estamos viendo en estos pasajes, Romanos 8, 13, Romanos 6, Gálatas, un montón de otros pasajes más también que hay en la palabra, nos terminan enseñando el mismo principio, ¿sí? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo mortificamos nuestro pecado? Por medio del Espíritu, por medio de la verdad. ¿Cómo mortificamos al pecado en nuestras vidas? Por medio de conocer cuál es nuestra posición en Cristo, por medio de entender quién es Dios. No me acuerdo de qué libro puntualmente lo tiene bien la frase, pero John Piper, por ejemplo, utiliza el ejemplo y me parece buenísimo en cuanto al deseo del pecado. ¿Por qué caemos en la tentación del pecado? Porque el pecado nos ofrece una satisfacción que en el momento nos parece sumamente atractiva. Sabemos después que las consecuencias es amarga, pero en el momento en el que somos tentados, el pecado se nos ofrece como algo valioso, como algo de estima, algo deseable. ¿Cómo vencemos la tentación del pecado? Cuando nosotros podemos ver por encima del pecado, el deseo que el pecado nos ofrece, podemos ver a Dios, ¿sí?, como algo mucho más deseable, como algo mucho más atractivo, ¿sí? Por eso es como la palabra nos dice, por el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne. Cuando por el Espíritu podemos ver la verdad de nuestra posición en Cristo, cuando por el Espíritu podemos ver a Dios como algo deseable, el pecado pierde sabor, pierde interés, pierde gusto, pierde atractivo, ¿sí? Y por último, no debemos olvidarnos que es una exhortación. No es algo que... Biblia. Muy bien, Biblia. Muy bien. Romanos 6:12 es un mandamiento, es una exhortación. No reine, pues el pecado vuestro cuerpo mortal. El Señor no nos estaría diciendo eso si no nos estaría dando todas las herramientas, los recursos, el poder para hacerlo, ¿sí? No reine pues el pecado vuestro cuerpo mortal, ¿sí? Debemos orar una y otra vez clamando al Señor para que nos haga reconocer nuestra posición en Cristo, podamos ver la realidad, ¿sí?, dónde estamos parados en Él. Sí, vamos a... It's your grace from beginning to the end. It's your grace.